Épale Venezuela, muy buena tarde queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día martes 19 de agosto. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. El día de hoy, amigos y amigas, como todos los martes, tendremos nuestra sección especial Siempre Caracas, aunque en esta ocasión solamente va a estar participando conmigo el buen amigo municipalista Carlos Rodríguez, porque el amigo Ángel Cacique tiene un compromiso familiar ineludible, de modo que solamente estaremos actuando como anfitriones el día de hoy, Carlos Rodríguez y este servidor. Y no solamente será la última media hora del programa, sino vamos a arrancar incluso desde este mismo instante. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Bueno, sí, nosotros siempre queremos asumir la responsabilidad de ese extraordinario espacio de los días martes. Estamos a la orden. Pienso que el tema fundamental ahorita en la ciudad es de los precios, en lo difícil que se ha convertido para el caraqueño la movilización y transporte, la adquisición de alimentos en los mercados, porque los sueldos y salarios ya no se puede hablar, pero los sueldos y los bonos siguen siendo los mismos. Mientras tanto suben diariamente, por lo menos hay una diferencia de $1 de por medio, van subiendo los precios. Y la gente, yo estuve haciendo mercado, la quincena pasada mi esposo y yo logramos hacer un mercado para dos con 3.800 bolívares. Esta vez gastamos 2.500, no llevamos ni la mitad de lo que llevamos. O sea que no pudimos, por ejemplo, comprar carne roja, pero nos balanceamos con pollo, que está un poco tan económico. En el mercado de Quinta Crespo, el pollo está el muslo, que es el más económico, está entre 4.40 a 4.90. Sin embargo, recomendaríamos, y hasta por razones de salud, comprar pescado. Si conseguimos un pescado barato en lo que llaman la parte de pescado que está al final del mercado Quinta Crespo, a 400 bolívares el kilo, sin espina, un pescado bueno, nos balanceamos. Entonces vamos a comer de aquí al próximo bono de guerra económica, ponemos sanamente pollo y pescado, pero no hay para ni carne molida, ni bistec, ni carne mechada. Los precios no dan. Ahora fíjate, Carlos, quería comentarte a propósito de este tema que tú tocas y que bueno, que puede ser centro de nuestra conversación de hoy, los precios y los salarios, especialmente en Caracas, aunque eso ocurre a escala nacional, que me llama la atención el hecho de que efectivamente hay un proceso de inflación que de alguna manera explica la subida de los precios, pero la explica la subida de los precios en bolívares, más no en dólares, y sin embargo uno ve como también en dólares los precios están subiendo, de modo que hay cosas que tú compras hoy a $7, $8, $9, bueno, y al cabo de varias semanas entonces ya te le están subiendo los precios también en dólares, lo cual es absolutamente injustificable, porque ciertamente si el dólar sube de precio en el mercado cambiario, ¿verdad? Que lo hace oficialmente a través del tipo de cambio que establece el Banco Central de Venezuela, y que también lo hace en el llamado mercado paralelo, que aunque es ilegal, existe. Bueno, si bien es cierto que esos precios en bolívares se justifica, o más que se justifica, se explica que esos precios suban en la medida en que el dólar sube su valor, o dicho de otra manera, en la medida en que el bolívar baja de precio, porque de eso es que se trata, que el bolívar se está cada vez más devaluando. No se justifica, sin embargo, que los precios también crezcan
en dólares, en divisa. Pero lo grave de todo este asunto es que el ingreso de los caraqueños y de los venezolanos en general sigue siendo el mismo. O menor, comparativamente. Bueno, comparativamente se hablaba de que eran $3 la pensión del seguro, hoy está en 0.90. O sea, hay evidentemente una disminución de $2 menos. No es lógico. El gobierno, las instituciones, los gremios tienen que luchar por lo menos por estabilizar ese miserable y poco atractivo dinero que percibimos los jubilados y los pensionados, porque seguimos percibiendo la misma cantidad y el precio ha subido una barbaridad. Por ejemplo, el medio cartón de huevo, que es un mes, Está en $3 ahorita. está en 3.50 bolívares. Ahorita lo vimos en el mercado entre 4.20 y 4.50. ¿Quién paga esa compensación? Si un grupo familiar hace su presupuesto, se exime de gasto de cine, de recreación, no hay época, los viejos no estamos pagando los útiles escolares, pero cuando vas al mercado no te alcanza lo que te alcanzó hace un mes. Así es. Y ese salario al que tú te refieres, que inicialmente era de $30, hay que recordar que hace 3 años y tanto, cuando se estableció ese salario mínimo, que era también base para la pensión del Seguro Social, representaba $30. De modo que en esos 3 años, esos $30 se han esfumado. Y hoy en día, el salario mínimo es menos de $1 diario. Lo mismo que la pensión del Seguro Social y otras pensiones de jubilación, etcétera. Voy a leer algunos comentarios que ya nos llegan, supongo que sobre este tema, Carlos, para aderezar nuestra conversa. Sería interesante abrir los micrófonos, que la gente Por opine, supuesto. porque es un tema diario. Así Yo es. lo siento en la buseta, en el metro, cuando voy a la concha acústica, espectáculos gratis. Es un clamor, una molestia permanente, porque la gente no tiene estabilidad para los gastos. ¿Y quiénes sufren? El grupo familiar. Ok, vamos a abrir los teléfonos, Nazaret. El 285-0212-285-2735. 012-285-2735 para que usted pueda compartir con nosotros sus inquietudes acerca de este tema que ha tocado el día de hoy nuestro buen amigo Carlos Rodríguez en el marco de esta conversación de los martes, siempre Caracas. Dice León 23770, dice: buenas tardes, amigo Mario, saludo al invitado. Mire, en el Boulevard de Katia los bachacos cobran una venta de $1 en 150. O sea, ¿y quién le pone coto a esto? Por favor, señores, ¿hasta cuándo tanta maldad? Dice Méndez Reinaldo 761, y los restaurantes de Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto, full de gente, y de paso bebiendo whisky. De verdad no entiendo quiénes son esa gente. Y agrega Méndez Reinaldo, en Maracaibo están cobrando el dólar BCB a 195. Wow. Imagínense ustedes, $195. Es una cosa absolutamente desproporcionada. El tipo de cambio es el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, que al día de hoy está, si mal no recuerdo, en 136,80 y tantos por dólar. Tenemos ya una llamada de alguno de nuestros oyentes, vamos a permitirle que participe. Buenas tardes, si es tan amable, ¿de dónde nos llama? Si se identifica, por favor, y de dónde nos llama. De Latillo. Ajá, ¿y su nombre, amigo? No le escuchamos. ¿Aló? Sí, su nombre, díganos, su nombre, por favor, y de dónde nos llama. De Latillo, entiendo que De dijo. Latillo. ¿Y su nombre? Menecio Arrieta. Menecio Arrieta. Adelante, señor Menecio. El problema no es que todo suba o baje o como esté, sino que este señor encadena todos los santos días para decir lo mismo. Las 7T, las 500T, los 1500 motores, pero lo que le puso a los viejitos de aumento fueron $5. Yo quisiera ponerlo a él a comer un mes con $50. Buenas tardes y disculpe. Bien, muchísimas gracias. Bienvenida siempre a las opiniones en el marco del respeto debido a como lo ha hecho este señor. Buenas tardes. ¿Su nombre y dónde nos llama? No, teníamos otro intento de llamada, pero se cayó. Carlos. Bueno, esa angustia con que se expresa nuestro
además nuestro amigo de tercera edad, de Latillo, es lo que yo siento diariamente y me produce una angustia porque, digamos, mi esposa es docente y el grado mayor docente 6, y entre la jubilación de ella, la jubilación mía y los seguros nos defendemos, pero una gente que sea cabeza de familia, la esposa trabaja solo en el hogar, no soporta esta situación. Así es. Otra llamada, por favor, se identifica y de dónde nos llama. Adelante, le escuchamos. Su nombre, por favor, y de dónde nos llama. La señora Carmen del Junquito. Ah, señora Carmen del Junquito, adelante. Ajá, señor Mario. Aquí las comunas del Junquito están vendiendo una bombona de gas en 350 y el sueldo por 130 bolívares. ¿Cómo es eso? ¿Quién entiende eso, señor mío? Ciertamente. Carlos. Terrible. Han anunciado varias veces que las comunas van a hacer un plan de gas comunal. El gobierno bajó recursos para convertir esto en un subsidio social. Esto no tiene sentido, como dice la señora Carmen, no digo de qué kilómetros de Junquito. Recuerden que el Junquito es largo, sí. El kilómetro 4 hasta el 23. Pero cuando ella hace esa denuncia, debemos partir la buena fe. Hay que ver lo que es cobrar una pequeña de esa domiciliaria 350. Se va fácil una bombona en un grupo familiar en un mes. Así es. ¿Cómo compra la próxima bombona? Así es. Así es. Por cierto que yo he comentado en algunos momentos que hay algunas edificaciones de la Misión Vivienda que sin embargo no tienen los dispositivos para el gas directo, que sí lo tienen algunas edificaciones que circundan estas urbanizaciones. La verdad que son, desde mi opinión, faltas de planificación adecuada. Vamos a seguir leyendo comentarios. Fíjate, dice Bernabé 6673. Saludos Mario, saludos al señor Carlos Rodríguez, nuestro invitado. Y nuestro invitado todos los martes. Mario, lo del salario fue que el proletariado no peleó por su labor de ser trabajador y se dedicó a aceptar las propuestas del gobierno y sus seguidores como partidario. Dice Méndez Reinaldo 761, pregúntale al invitado si tiene hijos afuera y que si le envían remesas. León 23770, yo quisiera preguntar qué pasó con el porcentaje que el gobierno le quita a las empresas para subir las pensiones. Yo me pregunto, ¿será que para seguir subiendo su bolsillo? ¿Será para seguir subiendo su bolsillo? Por favor, señores, más paciencia. Ciertamente se trata precisamente de una medida que tomó el gobierno hace más de un año que yo digo confisca, que le deduce o que obliga a los empresarios a entregarle al Estado, al Fisco Nacional, el 9% sobre la nómina de esa empresa, 9% mensual. Supuestamente esa recaudación iba a estar destinada a aumentar las pensiones del Seguro Social y las pensiones de jubilación. Caramba, eso no ha ocurrido ciertamente. ¿Cuál es el destino de esos recursos? Pero además, si ciertamente algunas de esas fuentes de ingresos se hayan podido derivar hacia algunos bonos que ha establecido el gobierno nacional, ¿por qué no hay control sobre eso? ¿Por qué, por ejemplo, la Asamblea Nacional no recibe cuentas de quienes administran esos recursos? Del CENIAT, por ejemplo, del Seguro Social, de quienes están manejando esos ingentes recursos. Hay que ver la cantidad de dinero que recauda mensualmente el Estado, al menos por ese concepto. Imagínense ustedes cuántos otros recursos no le ingresan al Estado venezolano, y que las pensiones se mantienen en estadios verdaderamente, yo diría que, para no ofender, insuficientes, absolutamente insuficientes. Recuerdo que eso fue producto de un decreto y se anunció con bombo y platillo que se iba a pedirle a los comerciantes, a los industriales, que contribuyeran con
un aporte para mejorar el salario de la tercera edad y de los jubilados. Y se estableció el 9%, un impuesto, como tú dices, le metieron una mano en el bolsillo, esta vez a los comerciantes, y quien no lo paga lo multan. Por ejemplo, yo hoy, por cierto, tuve un accidente con el carro en un caucho, me auxilió un señor de un taller mecánico y dice que ha dejado de vender aceite porque le cobran, porque cuando hace un cambio de aceite tiene que guardar el aceite usado y después pasa Fopuca, en el caso de Caracas, no Fopuca, pasa a la empresa Urbano y tiene que entregar ese aceite a esa empresa y pagar un impuesto. O sea, han venido responsabilidades que son del Estado. Por ejemplo, la ley de seguro social se supone que los que están trabajando cotizan para que ese fondo permita pagarnos los que estamos jubilados. Es un ciclo, eso es imposible. Ahora acuden a los comerciantes, a los industriales, tienen más de un año recaudando mensual y religiosamente ese 9% lo maneja el SENIAT, que tiene que ver el SENIAT con la seguridad social. Con la seguridad social, y no han rendido cuenta. Yo públicamente comparto lo que dice el licenciado Mario. Hay que exigirle a algún diputado y a los sindicatos que exijan cuentas claras. Sí, tenemos más llamadas. Por cierto, se están produciendo llamadas a través de los dos números de Radio Rumbo. Yo había hablado solamente de 285-2735, pero también hay otro número que está sonando. Vamos a dar paso a una de esas llamadas. Si es tan amable, se identifique dónde nos llama. Buenas tardes, amigo Mario. Siempre escucho su programa. Soy el señor Víctor Cortés. Tremendo programa. Y el invitado también es una bella persona, un tremendo líder. ¿De dónde nos llama, amigo Cortés? Estoy llamando desde la avenida San Martín. Bienvenido. Mira, a mí me duele que en mi país, tan rico que somos, tenemos de todo. A mí me da tristeza cuando yo voy a cobrar mi pensión. En estos días tuve necesidad de soltar servicio de un taxi, y entonces el taxista me quería cobrar aparte por meterme la silla de ruedas en la maleta. Por favor, yo no uso una silla de ruedas por lujo, yo lo uso porque tengo unos problemas en mi pierna, ando muy llegado. ¿Qué tristeza me da? Lo felicito, amigo Mario, también al invitado y a sus hermanos también, que los admiro mucho. Hasta luego, al señor Víctor Cortés. Bien, señor Cortés, muchísimas gracias. Por cierto, caramba, qué falta de solidaridad la que se ha acumulado, la que se ha ido instalando en el país. Falta humanidad. Humanidad, así es. Por cierto, señor Víctor, quisiera recomendarle, lástima que, bueno, yo entiendo que usted en esa silla de ruedas debe movilizarse como un campeón, ya que parte de su posibilidad de andar. En la avenida San Martín estuve leyendo, esta es una de las iglesias más bellas de Caracas, es la que está Palo Grande. Entrar a Palo Grande. Sí. Dicen que es una copia de la iglesia de Notre Dame reducida, pero los vitrales que tiene fueron calculados de manera exacta. Esto fue un regalo de la colonia italiana en 1920-21, igual que la bella escultura que está en la entrada. Aprovecho como caraqueño que soy de recomendar ir a visitar esa iglesia. Tenemos más llamadas. Por favor, su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás, hijo? Bien, ¿cómo está usted? Su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Carmen de González del Conde. Caramba, señora Carmen, ¿cómo le va a usted? Mira, hijo, yo soy jubilada, acuérdate del Ministerio de Fomento, que fue el primer ministerio fundado aquí en el país, que después lo eliminaron. Trabajé 35 años, ahorita es Ministerio del Comercio. 35 años, yo lo que cobro quincenalmente son 76 bolívares de mi jubilación. 76 bolívares. 76 bolívares. Caray, eso es medio dólar. Es bolívar. El teléfono me viene en 1.600 bolívares mensuales. Cara. Y yo quisiera saber qué ha sido de la vida del Alzheimer, porque todas las millonadas de dólares que él le robó al país, ¿a dónde fueron a parar? Gracias. Bien, muchísimas gracias a usted. Creo que tenemos otra llamada. Por favor, su nombre y de dónde nos llama.
definitivamente el programa hoy es de los radioescuchas. Así es. Adelante, si es tan amable, su nombre, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, Jesús Medina, las minas de Baruta. Adelante, señor Medina, le escuchamos. El tema que yo propongo es que el Banco Central no cumple su función de fijar el tipo de cambio. El tipo de cambio se calcula macroeconómicamente y el Banco Central lo que está asumiendo son 5 tasas por transacciones de moneda dólar de los 5 bancos del país. Pero no podemos dejarle la responsabilidad de determinar el tipo de cambio a 5 bancos. Es una función macroeconómica que le corresponde al Banco Central de Venezuela. Y este ente está incumpliendo con la Constitución que dice que debe preservar el valor del bolívar. ¿Y mi aporte? Bien, bien, muchísimas gracias. Bueno, ciertamente es un aporte técnico que explica cómo se está produciendo la estimación diaria que hace el Banco Central del tipo de cambio. Pero bueno, en todo caso, esa es la que rige, más allá de si su cálculo es indebidamente realizado desde el punto de vista técnico, pero en todo caso ese es el que rige y es el legal. Así que tenemos que atenernos a ello. A pesar de que también existe el cambio paralelo, por muy ilegal que sea, por muy negro que sea, es algo que existe en cualquier economía donde el dinero, digamos, está subvaluado, que es el caso, que está subvaluado, no, que está sobrevaluado. Nuestro bolívar está sobrevaluado en relación con las monedas, las divisas. ¿Tú quieres hacer un comentario? Tenemos unos minuticos antes de irnos a la pausa. Una pregunta dirigida personalmente. Ajá. Y no lo contesté. Que si tienes hijos en el exterior y recibes remesa. No tengo hijos en el exterior, pero tengo 2 hijos. Uno trabaja en Banesco y me aporta la mitad del cestatique que recibe esta empresa privada, 2.750 bolívares. Y tengo una hija que es pianista, profesora de piano, licenciada, que tuvo que irse a trabajar en Mérida porque el sueldo como profesora en Caracas no le permitía. Ella ya está dando clases de piano a domicilio y clases de piano en su casa, y además de eso ella es astróloga y vive de las cantantes. Cada vez que la cosa está mal la llamo, mira Bailita, y me ayuda, pues, pero esa no es la situación de toda la familia. Así yo tengo la suerte que todos los muchachos colaboran con su padre de una manera regular. Así es. Y tienes suerte porque en mi caso, más bien yo tengo a veces que meterle la mano a alguno de mis hijos. Tenemos otra llamada. Vamos a dar paso a esta llamada, amigos. En breve tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar a través de las redes sociales. Así que las personas que están comunicándose con nosotros por el Instagram pueden continuar activas. Si es tan amable, su nombre y de dónde nos llama. Eduardo Pérez. ¿De dónde nos llama, señor Pérez? Mire, una de las quejas que yo quiero poner, bueno, ya la han puesto, es con respecto al bono José Gregorio Hernández. Ese bono es para las personas que tenemos discapacidad. Eso crea un precedente. Resulta ser que ya tienen tiempo que no lo cancelan. Y otra cosa, el aumento de las pensiones para los que cobramos pensión, jubilados, pensionados. Tengo entendido, pero no me haya trancado, que Radio Rumbo anterior porque era para nosotros. Resulta ser que parece que es para el bolsillo de ellos. Yo quiero saber dónde está el bolsillo de ellos para sacarlo. Gracias. No entiendo qué tiene que ver Radio Rumbo con eso. Ese es un impuesto que se le ha establecido a todas las empresas. Todas las empresas, incluyendo Radio Rumbo, tiene que aportar el 9% de su nómina para engordar lo que supuestamente iba a ser un fondo para las pensiones y jubilaciones. De modo que la verdad que no sé qué tiene que ver Radio Rumbo con eso, salvo que ciertamente Radio Rumbo es una víctima más. Ok, tenemos que hacer la pausa ya. Vamos a hacer una pausa, amigos, y continuamos conversando en breve, una vez que hayamos escuchado un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y que hayamos cumplido compromisos publicitarios de la estación. Y acá seguimos un rato a través de las redes sociales. Alguna pregunta que hace aquí un oyente, Carlos. Licenciado Mario, pregunta el historiador. Carlos no es historiador, él es abogado, pero de Caracas
Ciertamente el término, el calificativo de historiador no le queda grande. Conoce Caracas y su historia como el que más. Dice León 23770, Mario, pregunta al historiador por qué y quién le puso el nombre a la Plaza del Calvario. Me gustaría saber por qué. En época del primer siglo después de la colonia, varias veces hubo varias reorganizaciones en la ciudad capital y cambiaban los nombres de las esquinas. El caraqueño, que es muy hábil, muy defensor de su costumbre, siempre mantuvo algunos nombres: Perelojo, A Peligro, la esquina del muerto. Cada esquina de esas tiene una historia. Pero un momento en que un señor exigió que se organizaran los cruces de avenida con calle con nombre de santo y de cosas en homenaje a la iglesia. Y el Calvario fue la vía que le consiguieron para adorar, para justificar el sacrificio de Jesucristo, porque era la parte más alta de la ciudad desde el Calvario, tanto así que en época de Cumán Blanco era la parte más alta de la ciudad y se creó allí un Mirador. Mirador no. Un telescopio. Un sistema de telescopio. Era el primero en Venezuela, e igualmente el estanque de Caracas. Esa agua venía desde Macarao, ¿no? Todavía tenemos base de Macarao, sigue siendo zona verde declarada, área de protección de la ciudad. Venía un ducto que recorría uno de los restos de ese ducto en parte alta del antímano, y llevaba el agua hasta el estanque del Calvario. Ahí bajaba por gravedad. Y la otra forma de distribuir el agua era por las vías de Catuche y las torrenteras que bajaban del Águila. Yo no soy historiador, pero la persona, el venezolano, el amigo que me citó, hay que saber la historia, uno tiene que saber. Mi mamá decía que hay que saber dónde va uno a enterrar el ombligo. O sea, uno debía enterrar el ombligo donde nacía. Mi mamá era saraceña, mi padre canario. Y eso me facilitó el interés por la historia y profesores extraordinarios que tuve en primaria y secundaria. Ok, ahora sí, amigos, vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Enseguida continuamos. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa: el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se separó oficialmente del caso Venezuela por un conflicto de intereses. Notirumbos informa: los incendios forestales en la mitad oeste de España quemaron otras 30.000 hectáreas en menos de 24 horas. Esto según datos del Servicio Europeo Copernicus de hoy martes. Si bien la mejora de las condiciones meteorológicas alimenta la esperanza de extinguirlos. Solo agua de lluvia tienen en el sector El Parquecito del barrio Bolívar, en Petare, municipio Sucre. Sus vecinos tienen más de 22 días sin recibir el servicio de agua de Hidrocapital. ¡Qué raro! Informó Notirumbos. 2:29 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Eso sí es raro. Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Siempre digo que me complazco de recomendar este servicio porque conozco
realmente la capacidad profesional, su trayectoria y el compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo respecto a la salud de los adultos mayores. Es una persona de un amplio conocimiento y una larga experiencia en la geriatría. Y es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, lo cual le otorga muchas más capacidades médico-científicas para diagnosticar y atacar las patologías que pueda presentar un adulto mayor, incluso para la prevención de enfermedades. Así que recomiendo ampliamente este servicio, que puede usted contactar a través del 0414-309-0806, 0414-309-0806. El doctor Portillo tiene su consultorio en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario para aquellos casos, y esto es muy importante, en que el paciente no tenga la posibilidad de trasladarse a otro lugar. Así que lo recomiendo ampliamente, Argenis Portillo. Continuamos conversando con nuestro buen amigo Carlos Rodríguez, con quien todos los martes junto a Ángel Cacique tenemos esta sección especial Siempre Caracas, en la que hablamos sobre los temas de la ciudad, pero muchos de estos temas de la ciudad son temas también de rango nacional, como en este caso, por ejemplo, de los precios y las tarifas de artículos y de servicios. Hemos estado recibiendo muchas llamadas y muchos comentarios, así que lo celebramos ampliamente. Dice @Amilcar Morú: buenas tardes, Mario, y al invitado. ¿Qué ha pasado con el impuesto a las empresas del 9% para pensionados y jubilados? Estamos aullando de la pelazón, gracias. Bueno, ya hemos comentado este tema. Dice @Luis Padrón 366: buenas tardes, Mario. Según la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, aquel que viva con $2 diarios, creo que no es la FAO la que ha establecido eso, sino es el Banco Mundial, pero en todo caso es una precisión que haremos y aclararemos en otro momento. Dice: buenas tardes, según la FAO, aquel que viva con $2 diarios se le da un grado de pobreza extrema. La pregunta es: ¿qué grado de pobreza somos en Venezuela, que vivimos con menos de $1 mensuales? Bernabé 6673 dice: Mario, prosigo. El proletariado no peleó por su reivindicación salarial y los perjudicados quedaron los pensionados y jubilados del presente y a futuro. Bueno, el proletariado venezolano ha dado muchísimas luchas, muchas luchas, desde siempre. De modo que no se le puede atribuir al proletariado todas estas conquistas que se hayan perdido, todas estas reivindicaciones que hayan sido mermadas por nuevas políticas públicas. Ciertamente la clase trabajadora también tiene responsabilidad en cuanto a que no debe bajar nunca la guardia y debe estar siempre alerta para defender sus derechos, sus reivindicaciones. Y este es el caso de la Venezuela de hoy. Lo que sí ha ocurrido ciertamente en el mundo sindical es una suerte de atomización, una gran división en el movimiento sindical, de alguna manera también estimulada por el gobierno, que dio, por este afán antiobrero que este gobierno ha manifestado desde los tiempos de Chávez, se ha producido la creación de nuevos sindicatos paralelos bajo el nombre de sindicatos bolivarianos y un ataque permanente, persistente a los sindicatos autónomos, independientes, a sus luchas y a la contratación colectiva, que ha terminado siendo víctima de estas políticas públicas y de esta política gubernamental. Dice León del Valle 62: Caracas, eso sí, maquillada, estrenando container estrechos, pintura a la carta, colorida la cosa, y el rancho ardiendo, drenajes tapados, apagones, hospitales para la foto, constituyente obrera. Ciertamente el gobierno pareciera que está promoviendo eso que llaman una constituyente obrera. ¿Será que definitivamente quieren liquidar lo que queda de los sindicatos? Eso es bastante posible. A propósito de esto que comenta León del Valle 62, recuerdo que a 1,5 cuadras de mi casa se me explotó un caucho en un hueco que está allí frente al Colegio de Ingenieros y a la estación Colegio de Ingenieros, con el riesgo para mi vida y para las personas que pudieran haberse encontrado en el lugar. Por suerte era de noche,
un hueco que fue abierto por Hidrocapital para resolver un problema de agua en su momento, aclaro, de Corpoelec para resolver un problema de electricidad que hubo en su momento hace varios años, y Corpoelec no cerró el hueco quedó destapado porque supuestamente la responsabilidad de taparlo era de la alcaldía. El hueco está allí. Si Corpoelec no es responsable de haber tapado ese hueco, por lo menos es responsable de haberle informado a la alcaldía para que tapara el hueco. Pues ni Corpoelec ha hecho nada porque ese hueco termine de ser tapado, ni la alcaldía ha cumplido con esa obligación. Así que los conductores y los vecinos de la zona seguimos de alguna manera expuestos a los riesgos que eso supone. Tenemos una llamada, vamos a darle paso y luego continuamos leyendo los mensajes. Si es tan amable, ¿de dónde nos llama y su nombre? Mira, es Beatriz Briceño, de aquí del cementerio. Beatriz Briceño del cementerio. ¿Cómo hago yo para coger una cita con el doctor Argenis? Porque mira, me canso de llamar por el teléfono y no me contesta nada. Entonces, ¿cómo hago yo para coger esa cita? Bueno, mire, yo le voy a dar una solución. Démele por favor al operador, al amigo Nazaret, démele su número telefónico y yo le voy a pedir expresamente al doctor Argenis Portillo que la llame a usted. ¿Le parece? No, está bien. Bien, muchísimas gracias. Vamos a resolverlo de esa manera. Muchas gracias a usted. De todos modos, para quienes quisieran establecer este contacto con el doctor Argenis Portillo, les recuerdo el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Vamos a seguir leyendo mensajes. Carlos, ¿o tú querías hacer algún comentario? No. Dice Méndez Reinaldo 761. Por cierto, yo no he visto ni escuchado decir de María Corina Machado alzar su voz para la defensa de los jubilados y pensionados del Seguro Social. Bueno, buen punto. Si María Corina Machado está escuchando este programa, ojalá que así sea, bueno, que tome en cuenta este planteamiento que ha hecho esta persona. Dice Amílcar Morú, ya el gobierno ha recaudado unos cuantos millones de impuestos y nada para pensionados y para las jubilaciones. Dice Méndez Reinaldo 761, qué bueno que le ayuden sus hijos, los felicito. Felicita a tus hijos, Carlos, y te felicita a ti porque tus hijos tengan la posibilidad de ayudarte. Por cierto, es el caso de miles y miles de venezolanos que tienen al menos ese aliciente de algún familiar en el exterior que le pueda proveer algún complemento monetario para, bueno, sobrellevar estas calamidades que estamos enfrentando quienes estamos aquí en este territorio. León 23, 770. Eso sí, hay que pedirle a todos esos venezolanos, a esos millones de venezolanos que estén por fuera, que no se olviden de esta patria, que no se olviden del sufrimiento que están pasando aquellos trabajadores, aquellos venezolanos de distintas edades que enfrentan situaciones verdaderamente dificultosas para la sobrevivencia diaria. León 23, 770. Muchas gracias, profesor, pero desde que lo vengo oyendo, para mí lo veo como un verdadero profesor de historia de la Caracas que antes era la sucursal del cielo. Muy buena respuesta. Gracias, te agradece, Carlos. No, es que me encanta que me reconozcan la autoformación. Mi madre decía que no hay nada más importante que la universidad en la vida. Y yo me acostumbré desde pequeño a mirar la historia. Tenemos un extraordinario profesor en el Liceo Luis Racetti, Aurelio Yepes Castillo. Imagínate, varios libros. Después me enteré, fue director de la Escuela de Historia, hizo el primer libro publicado por el Consejo Municipal de Caracas sobre todas las tesis de Simón Rodríguez sobre la escuela. Y así, luego soy gran amigo del cronista, del sexto cronista de Caracas, el doctor Guillermo Durán. Lo hemos tenido como invitado aquí. Sí, acaba de bautizar un libro, su doctorado sobre la Casa del Vínculo. Porque es apasionante pensar que Bolívar se podía desplazar desde su casa de habitación en la esquina de Gradilla, frente a la Plaza del Venezolano,
hasta las caballerizas que estaban en el Guaire, o sea, en lo que llaman la calle 100, que por cierto fue sitio de conspiración ante la Junta Patriótica en 1808. Lo descubrieron, alguien sapeó, pero casi todos eran mantuanos. A Bolívar lo mandaron para Llanes, a José Félix Rivas lo castigaron, no hubo mayor cosa. Afortunadamente, a los 2 años ocurrió el extraordinario movimiento de 1810. Ahora, ¿cómo no mirar la historia? ¿Cómo no mirar a nuestro héroe, a nuestra Caracas? Si, por ejemplo, ¿quién se explica que Bolívar en 3 meses cabalgó desde San Antonio de Cúcuta, San Cristóbal, Mérida, Barinas, Valencia, y llegó a Caracas La campaña admirable. en febrero, en 3 meses, la famosa campaña admirable, después de la derrota de la Primera República? Son cosas que tenemos que saber, que nuestros seminaristas en 1813, por una orden de Bolívar, fueron reclutados por José Félix Rivas y se fueron a pie a lo largo de lo que es hoy la avenida San Martín, pasaron por la Junta, llegaron a Victoria y aprendieron a manejar fusil en esa caminata y derrotaron con el respaldo de tropas frescas que vinieron de Valencia a los historiadores. Todo esto tiene que ser pasión por Venezuela. Yo he descubierto, es increíble, Mario, y los oyentes, a lo mejor todos lo saben, yo me admiro cada vez que veo en los Twitter, en toda la información de las redes, la cantidad de venezolanos que han demostrado su talento en el exterior, pintores, músicos, poetas, médicos, investigadores, hablan de un gentilicio que tenemos que defender. Ok. Más comentarios nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Dice Francisco Lamberto: licenciado Mario, buenas tardes, mi saludo y respeto a su programa y a sus invitados. Muchas gracias a usted. Dice Ian Berna R: mi saludo desde Guatire. Cordial saludo a todos los guatireños. León 23770: los del gobierno tienen a oscuras el paso por debajo del silencio, donde están los tribunales, y solamente se alumbra donde bajan a los reclusos, y lo demás, bien, gracias. Por favor, no entendí. No sé, me imagino que no entendió eso mismo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque una parte de iluminado donde están los... Supongo que se refiere a eso. Sí. Y eso es terrible, porque estuve en La Guaira el fin de semana y quiero felicitar a los responsables de la iluminación de los túneles. Sí, es verdad. La cantidad de vehículos que subían, si estuviera la oscuridad que hay en el túnel del silencio, fueran muchos accidentes. Sí. Es una responsabilidad, en primer lugar, del Ministerio de Transporte, pero también de la alcaldía de Caracas. Tienen que tomar esta denuncia e inmediatamente poner iluminación completa a lo largo de ese túnel, porque por ahí circula todo el tráfico que viene de la avenida Simón Bolívar, de la avenida, y se desemboca en la Plaza Oliari. O sea, toda la gente que va hacia San Martín o hacia la avenida Sucre usa ese túnel para evitar el tráfico de la avenida Universidad. Así es. Carlos, el tema que originalmente estábamos tocando era el de los precios y tarifas de bienes y servicios. Tú comentabas tu experiencia en el mercado de Quinta Crespo, donde yo iba muy a menudo, ahora voy un poquito menos. Pero ciertamente que esos mercados populares son una buena alternativa, más allá de que los precios tampoco es que son muchísimo más baratos, pero al menos, por lo menos, los productos son de bastante más frescos y de muy buena calidad. No, y hay más control de precios, y luego uno hace la relación con lo que llaman el marchante. Ajá, exacto. A veces mi compañera, que es docente, se ha conseguido colegas que trabajan allí, y luego cuando uno no tiene completo, mete fiado. El famoso fiado. Y luego la calidad del producto, los pesos son regulados.
O sea, puede ser más barato en la calle, puede ser más barato en los andinitos, pero aquí hay la garantía de que es un establecimiento y además es responsabilidad del municipio, que tiene una central extraordinaria de años, que es el mercado de coches, Mercifrica, Merca, que es quien abastece, recibe todos los productos mayores y los distribuye a todos los mercados municipales y abastos particulares. Mira, Carlos, por cierto que eso del fiado que acabas de comentar me hace recordar algo que leí hace un par de días precisamente, no sé si hace un par de días o si fue ayer, algo que leí en uno de las redes sociales, creo que fue en el Instagram, que decía una persona que allí donde uno le fían cuando no tiene dinero, es donde uno tiene que ir a comprar cuando sí tiene dinero, porque hay mucha gente que pide fiado, bueno, en un lugarcito donde lo conocen y le facilitan los productos porque no tiene real, pero entonces cuando esa misma persona tiene platica en el bolsillo, entonces se va a comprar en otro lugar. Es un vivo pendejo. Así es. Recuerdo que comentaba Aquiles Nazón. No, y falta de solidaridad, porque así como recibió solidaridad en su momento, cuando esta persona cuando esta persona no tenía dinero, bueno, cuando tenga, si no abundancia, pero cuando tenga platica, por lo menos que debe hacer es ir a agradecer mediante su compra al sitio o a la persona que le fió en su momento. Por ejemplo, nosotros tenemos en el mercado de Quinta Crespo un extraordinario vendedor de hojas de plátano para las hallacas. Mi esposa es muy buena cocinera, pero en particular hace las mejores hallacas, para mi juicio, la he probado, de Caracas. Y siempre hacemos cualquier cantidad de años y siempre nos abastecemos en el mismo sitio de muy buena calidad, y él, cuando viene la época, ya empezamos en noviembre a comprar un poco más barato los productos que podemos meter en nevera y conservar, y reservamos la venta allá. Es clave crear esa relación cliente propietario, cliente vendedor. Por cierto que ahí en el Quinta Crespo hay una china famosa. ¿Ah, sí? Sí, una china, creo que ya superó más de 1 millón de... Ah, no, tú te refieres a... Pero ella tiene comercio en otra parte, que ella se llamaba originalmente la China Malandra, se hacía llamar ella. Está en la parte sur del mercado, en un establecimiento privado, pero es encantadora. Sí, una muchachita jovencita que incluso denunció que la robaron hace poco. Esa misma. Se me olvidó cómo es que la llaman a ella. Se va a casar con un venezolano. Sí, un muchacho también. O sea, esa relación familiar. Yo viví en Propatria muchos años y la relación del bodeguero, generalmente eran portugueses, con los vecinos era de manera extraordinaria. Igual en el llano se compraba a crédito, compraba fiado, y todavía te daban una ñapa de queso blanco o papelón. Tú sabes que yo quise entrevistarla a ella y en algún momento me acerqué a uno de las sucursales de su negocio, ahí en Chacaíto, y le dejé un papelito diciéndole que yo la quería entrevistar, pero se eximió, me dijo en aquel momento, te estoy hablando hace como 2 años, que bueno, que ella prefería mantenerse solamente a través de sus redes, pero no le gustaban las entrevistas en los medios. Es una chinita encantadora. Sí, vale, a mí se me olvidó el nombre de ella. Y luchadora, trabajadora. Y muy amiga de sus trabajadores. Los castiga, los premios, le celebra el cumpleaños. En ella le celebraron el cumpleaños a ella, fue una maravilla. Todo el personal, o sea, se crea una relación patrón obrero impresionante. Mira, por cierto que el otro día comentábamos, cuando analizábamos este tema de los mercados, cómo a los mercados populares les han salido competencia, no voy a decir que desleal, pero le ha salido competencia, incluso hasta en la farmacia, en los centros comerciales, en muchos otros espacios que también son de alguna manera fuente de aprovisionamiento de artículos de consumo masivo. Las farmacias ahora venden, bueno, lo único que no venden es yuca, papas, vegetales, pero de resto todo lo demás. Son un supermercado pequeño, todas las farmacias. Así es. Eso fue una línea, yo no sé cómo hacen para declarar, porque había que, los impuestos municipales son por rubros, como sortearon, pero eso es la habilidad del venezolano y
comerciante. Si tú vas a comprar una inyección o vas a medir, por cierto, impresionante el apoyo que dan las farmacias, sobre todo las grandes, a la gente de tercera edad. Le toman la atención, hay jornadas médicas, o sea, la gente va a la farmacia también, como acudir a buscar mejor salud. Y a la entrada de la farmacia consigue la harina pan, consigue el refresco, los chocolates. Se ha creado una relación de compra. Eso creo que es venezolano. No creo que en otros países vendan todo tipo de productos en la farmacia. Creo que eso es una característica de los comerciantes del comercio venezolano. La verdad que no lo sé. El próximo viaje que haga para el exterior, tengo añales que no viajo, voy a averiguar. Mira, ya nos estamos acercando al final del programa, nos quedan apenas 2-3 minuticos, pero vamos a ver si tenemos algún otro mensaje a través de las redes. Dice @Méndez Reinaldo 761, Mario, invita a un historiador zuliano de Maracaibo, tiene una historia impresionante. Bueno, si me hace llegar el nombre de esta persona, yo con todo gusto lo invitaré. Ajá, León 23770 nos escribe y nos aclara de quién se trata. La chinita, la bella Coli, dice, es muy bondadosa con sus empleados. Se trata de ella misma. Ella inicialmente, a través del TikTok y otras redes sociales, ella se hacía llamar la China Malandra. Yo siempre me preguntaba, caramba, pero ¿por qué orgullosa de ser malandra? No, resulta que después ella borró esa identidad que originalmente se había creado y ahora todo el mundo la conoce como la China Coli. Para mí era la China que no se dejaba. Ajá. Uno también usa de los chinos. Ajá. Entonces, soy malandra, tú no dejas a vacilar. Ella castiga mucho y denuncia cualquier robo y tiene cámara. Una persona con un sentido de la honorabilidad bien avanzado. Sí, mira, otro mensaje, León 23770. Aquí en Propatria, la señora María y el señor Manolo de las veredas de Propatria, final de la calle 11 y calle 10 de Propatria, y el otro portugués del bloque 1. No sé por qué lo menciona, me imagino que es que son buenos. Porque yo vivía en la calle, entre la calle 10 y la calle 11, ajá, en la vereda 19. Ajá. Y eso que comentan mis vecinos de Propatria es verdad. Se crea una relación familiar con los comercios de la zona. Okay. Y uno protegía a los comerciantes de la zona. Así es. Nos queda un minutico y piquito. @Daisa Urrea dice, un gran saludo a los dos, en especial al gran amigo Carlos Rodríguez, de parte de Daisa y Domingo Pietrini. Conozco a Domingo, no recuerdo a Daisa, pero a Domingo sí lo conozco. La compañera de él. Ah, qué bueno. Bueno, cordial saludo a ambos. León 23770, ya no vamos a ir, pero voy a leer los mensajes que quedan. Dice, ya la señora María murió y Manolo tiene 97 años y está en una taguarita de empanadas en la esquina de Manduca, Ferrenquín, en la Candelaria. León 23770. Ah, dice que ella se llamaba la China Malandra, dice este señor, porque no se dejó meter los colectivos, lo que tú decías, Carlos. Qué bueno. Bueno, agradezco muchísimo toda la participación que hemos tenido el día de hoy. De verdad que estoy encantado. Hace un programa a los oyentes. Así es. Los entrevistados son los oyentes. Así es. Yo me comprometo que la semana que viene, en Siempre Caracas, traigo bien documentada la historia del Calvario. La historia del Calvario. Del Calvario. Qué bueno. Bueno, así que bueno, Carlos, muchas gracias. De verdad que encantado siempre de esta sección que tenemos. Yo me la disfruto porque yo soy caraqueño. Yo nací aquí en Caracas, en la parroquia de San Juan. Por cierto, he estado tratando de sacar una partida de nacimiento y qué complicado ha sido para mí, porque a pesar de que el sistema es aparentemente muy amigable, el sistema automatizado, no me recibe los documentos escaneados. Hay una complejidad que hay que tratar de resolver. Bueno, porque ahora hay que hacerlo así, a través de la vía automatizada. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Dice León 23770, leones para encima. Se refiere a los leones de Caracas. Yo no soy fanático de la pelota, me gusta más el fútbol, pero tengo mi corazoncito caraqueño. Muchas gracias, amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión de nuestro programa En Buena Hora, y especialmente a quienes nos han
tenido la amabilidad de escribir. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, frente a los micrófonos el día de hoy Carlos Rodríguez y este servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria de asfalto de primera, y el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.